Recuerden que la última clase estábamos viendo la forma de encontrar centros de masa, ¿no? Recordemos que el centro de masa era un punto hipotético donde se suponía que se concentra toda la masa. Y de tal manera que si yo aplicaba una fuerza en ese centro de masa, yo podía equilibrar el cuerpo. O sea, no se caía ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Podíamos calcular el centro de masa de varias partículas o de varias masas, ¿sí? Mediante estas fórmulas que estaban aquí. Y recuerda que habíamos determinado que no siempre el centro de masa cae dentro de los cuerpos, ¿sí? Regresamos un poquito más para ir viendo. Sí, recuerdan que en una, qué sé yo, en una esfera maciza, el centro de masa estaba en el centro, en un cuadrado estaba en las diagonales, de un cubo también de las diagonales internas, de un rectángulo también estaba en la unión de las diagonales, en un triángulo estaba en la unión de las medianas, en un anillo estaba en el centro y aunque no, y se ven que no estaba dentro del cuerpo, entonces no siempre el centro de masa, o no es necesario que el centro de masa esté dentro del cuerpo. Bien, entonces les había dicho que es un punto hipotético donde se supone que se concentra todo el peso de las partículas o moléculas que forman parte del cuerpo, ¿ya? De tal manera que ustedes podían colocar una fuerza justo en el centro de masa y se equilibraba. En cambio, si ponían al revés, se caía, ¿no? ¿Por qué les había dicho que servía mucho el centro de masa? Porque cuando tenemos cuerpos bastante grandes, a mí me interesa conocer la trayectoria del centro de masa, más que cómo se fue moviendo el cuerpo alrededor de la trayectoria. Es decir, cuando ustedes le tiran un lapicero de un lado hacia el otro, el lapicero va a hacer un montón de piruetas antes de caer al piso. ¿Y cómo describen eso mediante la física? Pues simplemente siguiendo la trayectoria del centro de masa. Era justo esto de aquí. ¿Ya? Bueno. Habíamos visto que para determinar el centro de masa simplemente había que colocar en un sistema de referencia para indicar exactamente el punto donde se ubica el centro de masa, ¿sí? Entonces habíamos visto de una placa rectangular, el centro de masa estaba aquí, entonces iba contando la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿ya? Y yo les había dicho que no siempre en la vida real vamos a encontrar placas sencillas, sino va a llegar un punto donde nos encontramos con placas muy complicadas, ¿sí? Aquí me he complicado un poquito más, es decir, se ha construido una placa que tenga un poco de cuadrado y un poco de un triángulo. ¿Sí? Es una placa compuesta que también tiene su propio centro de masa. Y justo era este punto que estaba aquí. Recuerden que este es el centro de masa del cuadrado, y este es el centro de masa del triángulo. Hacíamos los cálculos y salía en este punto, ¿ya? Bien, entonces cuando teníamos masas, nos daban el valor de las masas, entonces simplemente aplicábamos la fórmula que era la suma, el centro de masa en el eje de las X, o la coordenada en X, la sumatoria de las masas, por la coordenada en X del centro de masa de cada una de ellas, dividido por la sumatoria de las masas, toditas las masas. Lo mismo en el eje de las Y y en el eje de la Z. De eso creo que ya lo tienen claro porque hicieron una tarea también de estas. Bien, podía ser con diferentes cuerpos, encontrábamos un centro de masa, diferentes partículas que estaban en diferente posición y encontrábamos el centro de masa. ¿Sí? Bien, ahora, habíamos llegado a los casos de placas. A veces cuando tenemos una placa, yo les había dicho, por ejemplo, el que estaba aquí, esta era una placa cualquiera, que yo les decía que para reemplazar una fórmula necesitamos conocer la masa del cuadrado grande y la masa del cuadrado pequeño para poder reemplazar en la fórmula. Yo les había dicho, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo rompemos esto para justo medir la masa en una balanza del cuadrado grande y del cuadrado pequeño? Lo mismo en esta plaquita que estaba aquí. Me gustó una placa que había hecho uno de sus compañeros, que es un caso particular de una placa, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo necesito conocer la masa del triángulo y la masa del triángulo me desapareció. Entonces, aquí se me complica saber la masa de cada una de los pedacitos de la placa compuesta. Entonces, una forma de evitar trabajar con masas era trabajar con la densidad de masa, ¿sí? Densidad de masa superficial, que es el que habíamos trabajado, masa sobre superficie, ¿no? Bien, entonces, si trabajamos con la densidad de masa superficial, las ecuaciones para el centro de masa se limitaban a las siguientes, ¿no?
el punto en el eje de la coordenada en X del centro de masa es la sumatoria de las superficies multiplicada por las coordenadas en X y dividido por la sumatoria de las superficies. ¿Sí? El centro de masa en el eje coordenada en Y sería la sumatoria de las superficies por las coordenadas en Y de cada uno de los centros de masa y dividido por la sumatoria de las superficies, ¿no? Entonces yo les había puesto este caso sencillito de la placa que habíamos tenido al inicio, que era esta placa que está aquí, la había dividido en una diagonal, le había dividido en las medianas y teníamos el baricentro. Le teníamos que medir manualmente o visualmente la coordenada del centro de masa del cuadrado y la coordenada del centro de masa del triángulo. Ya habíamos sacado, ¿no? Aquí y aquí. Después sacamos la superficie y ya lo habíamos sacado midiendo el largo, bueno, y el ancho sería, bueno, si es un cuadrado lado por lado, y del triángulo medíamos cuánto medía el lado y cuánto mide el lado, ¿sí? Y después esto reemplazábamos en ecuación y salía de nuevo la coordenada del centro de masa. 4,47 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y, o sea, que salía justo aquí. Desde aquí es como que toda la masa de toda esta placa se concentra en este puntito que está aquí, ¿ya? Bien, ahora, lo que quería un poco es explicarles, porque cuando yo les di este tema, habíamos visto placas compuestas, pero yo les había dicho que hagan cualquier tipo de placas y, por ejemplo, alguien había hecho placas que tienen orificios, como en el caso que está aquí. Y este que está aquí, que también había hecho uno de sus compañeros, que era lo mismo que tener una placa de una escuadra. Así que esta es una placa que tranquilamente yo puedo encontrar el centro de masa de esta placa que está aquí. ¿Sí? Es hasta evidente, se puede ver que el centro de masa de esta escuadra que está aquí no va a caer en ninguno de estos lados, ¿no? Por más que yo le ponga en cualquier punto, aquí no le puedo equilibrar a la escuadra, porque el centro de masa no está en ninguno de este lado de aquí. Más o menos está por aquí, en este espacio vacío, ¿sí? Por eso les había dicho que no siempre el centro de masa está dentro del cuerpo, o sea, digamos que hay afuera. Entonces aquí como unos hilitos, llevándole a cada esquina, yo puedo equilibrar esta escuadra, porque el centro de masa cae aquí. Bueno, entonces hagamos en este caso que está aquí. Sí, como ya estaba realizando sus tareas, algunos habían cometido unos errores, por eso quiero volver a explicar ese tema con dos ejemplos específicos. Bien, tenemos una escuadra cualquiera que puede ser esta, y por cuestiones de gráfico y para el cuaderno le he hecho un poquito más pequeño. Aquí tengo una placa y me dicen que determine cuál es el centro de masa de esta placa. Bien, entonces sabemos que las ecuaciones son las siguientes, ¿no? La coordenada en el eje de las X, la sumatoria de las superficies, por la coordenada de las X de los centros de masa y dividido por la sumatoria de las superficies. En el eje Y es la sumatoria de las superficies por la coordenada en Y y dividido por la sumatoria de las superficies, ¿sí? Bien, ahora, yo les había dicho que no necesariamente se tiene que sumar todas las coordenadas. ¿Sí? Eso de aquí significa que es obligatoriamente una suma. Porque en este caso, miren, yo estoy considerando aquí dos cuerpos, el triángulo grande y el triángulo pequeño, ¿no es cierto? Ahí están mis dos cuerpos que yo tengo que utilizar mediante esta fórmula para encontrar el nuevo centro de masa. Pero el triángulo pequeño es masa que desapareció. Si ven que aquí adentro no hay masa, entonces esa masa no puedo yo sumarle porque es masa que desaparece. Si es que yo respeto la fórmula que está aquí y sumo, es decir, el área del triángulo grande más el área del triángulo pequeño aquí en estas fórmulas de aquí, significa que estuviera sumando dos triángulos. Es decir, tengo este triángulo que está aquí y tengo otro triángulo que está acá y le sumo. Es como que la placa fuera así y la placa no es esta. La placa es desde que a ese triángulo yo le quité un pedazo de masa. ¿Sí? Le quité. Entonces, por lo tanto, esta fórmula de aquí hay que restar. Siempre cuando tengamos orificios, se resta. ¿Ya? Bien, entonces, respetando las ecuaciones, sería... Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Les había dicho que lo más práctico es llevar la placa a un sistema de coordenadas, tal como está aquí. ¿Sí? Tengo aquí el sistema de coordenadas.
Es aquí, ya le he aquí graficado el triángulo grande y el triángulo pequeño, que es el que está sin masas. Y de ahí, por definición, busco los centros de masa. Les había dicho que el centro de masa de los triángulos está en la unión de las medianas, o sea, en el baricentro. Les mido con una regla aquí, hasta el punto medio. Aquí también mido con una regla el punto medio. Y aquí mido con una regla el punto medio. Y de ahí trazo las medianas y creo que este punto que está aquí. Ya. Este punto que está aquí es el centro de masa. Dejen hacer un poquito más grande para que se note la diferencia. Pero ese es el centro de masa ¿de qué? Del triángulo grande. Ahora, voy a sacar el centro de masa del triángulo pequeño, de este triangulito que está aquí acá adentro. Asimismo, trazo las medianas en cada uno de los lados. Y la unión, este punto que está aquí, es el centro de masa del triángulo pequeño. ¿Ya? Ya no tengo más cuerpos geométricos. O sea, toda mi placa ya le dividí en las dos y esas son las únicas que existen. Es con las dos tengo que trabajar. Entonces, ahora mido la coordenada del centro de masa del triángulo grande, que es más o menos estaba por aquí. Hasta aquí les he puesto anotar. Como ya les voy a pasar estas fotografías también. Entonces sería triángulo grande, mido 3,3 en el eje de las X y 2,6 en el eje de las Y. Del triángulo pequeño sería 2,9 en el eje de las X y 2,6 en el eje de las Y. ¿Ya? Entonces ahora, vamos a utilizar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Es la sumatoria de las superficies por la coordenada en X. ¿Cuál es la superficie del triángulo grande? Sería base por altura y sobre 2. La base mide 8 y la altura media 10. 2, 4, 6. Ah, no, al revés. 10 mide la base y la altura mide 8. ¿Ya? Y esto dividido para 2, ya tengo la primera área. Esto por la coordenada en el eje de las X. Por la coordenada en el eje de las X, como este es el triángulo grande, del triángulo grande es 3,3. Ya está. Ahora, aquí, la segunda dice, esto de aquí es una sumatoria, pero ahora tengo que sumar más el área del triángulo pequeño. Pero aquí el triángulo pequeño no tiene una área, es un orificio. Entonces tengo que restar. Sería menos el área del triángulo pequeño, que es base por altura sobre 2 y por la coordenada en el eje de las X del triángulo pequeño. ¿Es cuánto? 2,9. Y esto dividido para la suma de las superficies. Sería el área del triángulo grande menos, porque es un orificio aquí dentro, menos el área del triángulo pequeño. ¿Sí? Si es que no hacían esto, capaz que si alguien le puso más, el centro de masa le iba a salir, bien, tengo uno de sus compañeros que dice que se está trabando, por favor me avisan si es que se está trabando, ya, para volver a hacer la llamada o para hablar un poquito más despacio. Sí, uno de sus compañeros está grabando la clase, Santiago, que se me está ayudando con esto. Bien, entonces, como les decía, si es que capaz que alguien sumó, el centro de masa le iba a salir por acá, o sea, y que les haga un centro de masa por acá, si bien que ya no tiene un poquito de lógica. Pues, como yo le hago aquí para equilibrar a toda la placa? Es imposible que pueda equilibrar con algo, ¿no es cierto? Si la placa yo le quiero equilibrar de esta manera, lo máximo que puede equilibrar es aquí en el centro, por aquí buscando un puntito, pero no acá afuera, ¿sí? Por más que yo le ponga unos hilitos aquí, no se puede equilibrar, se va a terminar, se cae, ¿sí? Entonces, por eso es con menos. Ahí tiene mucha lógica. Entonces, menos la suma de las superficies. Y la coordenada en el eje de las Y, así mismo sería la sumatoria de las superficies multiplicada por la coordenada en Y. Sería base por altura sobre 2 por la coordenada en Y del triángulo grande, que era 2,6. Menos la superficie del triángulo pequeño por la coordenada en Y del triángulo pequeño, 2,6. Y esto dividido para la suma de las superficies, en este caso es una resta porque tengo un orificio. Y tengo toda esta parte de aquí. De aquí solo es aritmética, es resolver. Me queda que la coordenada en X es 3,54 y la coordenada en Y es 2,6. Entonces el centro de masa de esta placa que está aquí, de mi placa que está aquí, es 3,54 en X y 2,6. Entonces a cualquier persona que usted le dé su placa, si le da este punto de aquí, ya sabe dónde está el centro de masa. ¿Sí? Porque lo único que tiene que es medir 3,54 en X y 2,6 en Y. Y digamos que si ustedes colocan ahí, el centro de masa era este, entonces claramente ustedes con unos hilitos de aquí para acá,
pueden equilibrar esta placa. Desde aquí es como que nace toda la masa de toda esta placa de aquí. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, para hacer otro ejemplo. Bien, les iba a hacer otro ejemplo, sí, les voy a hacer prácticamente. ¿Qué es esta placa que está aquí? Otra placa bastante sencilla en realidad. Sí, es un rectángulo al que le he hecho un recorte aquí. Si es que no le hubiese hecho el recorte aquí, el centro de masa de este rectángulo viene a ser la unión de las diagonales. Más o menos justo por aquí. Pero como aquí le hice un recorte, entonces el punto tiene que haberse movido un poco para que todo el sistema se equilibre en este puntito de aquí. O que toda la masa del sistema se concentre en este punto que está aquí. ¿Ya? Bien, lo mismo, de nuevo, teníamos que llevar la placa a un sistema de referencia, tal como está aquí. Digamos, este es el eje X y este es el eje Y. Y he dibujado. Todo lo que está aquí, lo he dibujado aquí. Bien, entonces sabemos por definición que las diagonales, la unión de las diagonales es el centro de masa del rectángulo que está aquí, y las diagonales del centro, el cruce es el centro de masa del cuadrado pequeño. ¿Sí? Bien, manualmente medimos el centro de masa de cada uno de ellos. El centro de masa del cuadrado sería 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 más o menos. 5,5 en X y 1, 2, 3, 4, 5 en el eje de las 10. ¿Sí? Ahí está justo la unión de las diagonales. El cuadrado pequeño sería 1, 2, 3 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Y. 3,7. ¿Ya? Ya tengo ahora las coordenadas del centro de masa de las dos figuras. Entonces ahora tengo que aplicar las dos ecuaciones, la sumatoria de las áreas por las coordenadas en X. Entonces vamos con la coordenada en X. Sería el área del cuadrado grande, que viene a ser la base por altura, mide 11 de base y 10 de alto. Entonces sería 11 por 10 por la coordenada en X del centro de masa, por 5,5. Aquí es menos porque lo que tengo en esta placa es un orificio. Se desapareció la masa que está aquí, o le quité la masa. Es menos el área de ese cuadrado pequeño por la coordenada en X del cuadrado pequeño. ¿Sí? Entonces aquí tengo un error, aquí no es 5, aquí viene a ser 3. ¿Ya? Y esto dividido para la suma de las superficies. Aquí también, como le estoy quitando superficie a esto, entonces sería la superficie del triángulo, del rectángulo menos el área del cuadrado pequeño. Y esto simplemente lo que hacemos es colocar en las ecuaciones. Sería 11 por 10 son 110 por 5,5 menos 2 por 2 son 4 y por 3 son 12. Y esto dividido para 110 menos 4, 106. 5,59. Bien, entonces sería 5,59. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo la coordenada en el eje de las X es 5,59, casi 5,6. Y la coordenada en el eje de las Y sería así mismo la sumatoria de las áreas por la coordenada en Y. Sería área del cuadrado del rectángulo grande por 5. Menos el área del cuadrado pequeño por 7. Y dividido para la suma de las áreas. Hacemos esto y me queda 4,92. Entonces, el centro de masa de esta placa que estaba aquí es 5,59, 4,92. ¿Sí? Entonces, yo a este, si le hago un orificio justo en la coordenada que está aquí, tranquilamente se equilibra la placa, ¿sí? Se equilibra, no se vira ni para un lado ni para el otro. Yo puedo equilibrar esa plaquita si le hago el orificio justo ahí, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? Ya tengo una pregunta de uno de sus compañeros. Me dicen, ¿cómo hallar el centro de masa de una media circunferencia? Ya, verán. El proceso que hicimos aquí, o sea, ¿cuál fue la idea? De
de figuras complejas, bien complejas, reducirles a figuras geométricas sencillas que ustedes ya conocen en el centro de masa, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí hay un problema también que les iba a poner como tarea. Es este, mira, aquí vamos a suponer que esta es una placa hecha de madera que tiene esta forma que está aquí. Es una placa bien compleja. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es dividiendo toda la placa, miren, toda la placa que yo tengo se divide en figuras geométricas que ustedes ya conocen. Mira, un cuadrado, un triángulo, un paralelogramo. Todo esto de aquí viene a ser un rectángulo grande y esto de aquí es una circunferencia. ¿Sí? Entonces, y de ahí sí tienen que trazar por definiciones, los centros de masa de las figuras geométricas que ustedes ya conocen. Y de ahí hacemos el proceso, sumar el área de esta, más el área de esta, más el área de esta, más el área de esta, y menos el área de la circunferencia. Porque ese es un orificio, se le quitó más. Siempre cuando se agrega masa, se suma y cuando se le quita, se resta. ¿Sí? Y ahí estaba el proceso de esto. Y una vez revisarán esto muy bien, porque se les voy a poner como tarea. Bien, entonces esto. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que tenemos figuras geométricas que no podemos dividir en otras figuras que sean más sencillas, como el caso que dice una media circunferencia? Analíticamente, a ver, ¿cómo le digo? Con los métodos que estamos haciendo ahorita, no se puede, ¿sí? Ahí después, ustedes van a ver en una asignatura que se llama cálculo integral, es una asignatura matemática. Lo que hacen ahí es trazar la forma, o sea, por ejemplo, les voy a poner un caso muy general, ¿ya? Digamos, una media circunferencia, puedo tener esto. Ya vamos a suponer que esta es mi media circunferencia, que está el sistema de referencia y todo de aquí, ¿ya? Si yo les digo que hagan por el proceso que está aquí, no se va a poder, porque yo como divido esta media circunferencia en otras figuras geométricas conocidas, no puedo, porque siempre me va a quedar sobrando en espacio. Así yo le divido aquí un cuadrado, le meto, pero me va a terminar sobrando espacio. Entonces no puedo hacer esa parte. Pero hay una forma matemática en la que si yo conozco la ecuación de la circunferencia, ustedes ya pasaron geometría, ¿no? Si ustedes conocen la ecuación de la semicircunferencia, aplican un método matemático que se llama integral, donde hacen un poco de cosas más y llegan justo al punto del centro de masa, ¿sí? Este es el proceso que se hace cuando son figuras bien complicadas. Porque ustedes saben, quién no nos garantiza que alguna vez en nuestra vida nos encontremos con algo sumamente complicado como esto? Y aquí, como dividimos esto en figuras geométricas sencillas, no se va a poder. Entonces aquí yo lo que necesito es conocer cuál es la ecuación que me dice el comportamiento de esta línea que está aquí, aplico la integral y saco el centro de masa. ¿Sí? Pero por ahora, en este tema, no. O a menos que lo hagamos de forma experimental. De forma experimental sí, cómo hacer, no importa la forma que tenga. Es más, les voy a indicar ahorita cómo hacer, ¿ya? Para que comprueben si es que su centro de masa, por ejemplo, alguien tiene esta placa que está aquí. Vamos a comprobar si es que el centro de masa de esta placa de aquí está bien, hasta que se acabe el tiempo, ¿ya? Hagamos aquí. En sus casas, traten de hacer el siguiente armaje, si es que lo pueden, ¿ya? Es muy sencillo en realidad. Vamos a colocar una especie de varillita o un soporte que en su extremo tenga una especie de agujita, ¿ya? Y a mi placa, a todas las placas que ustedes van a hacer, es por eso que les dije que hagan de papel, coloquen, háganle un orificio en tres esquinas diferentes. Ya, digamos, le hago un orificio aquí, le hago un orificio acá, y le hago otro orificio por acá, no importa dónde sea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago? En esta agujita que estaba armado, yo le voy a colocar mi centro de masa, ¿sí? Vamos a imaginar que me quedó así, ¿ya? Colgado quedó ahí, aquí estaba el orificio, ¿sí? Yo le coloqué y quedó colgadito ahí. Como eso quedó bailando, quedó así, colgado, queda justo ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es con un hilito, con una pequeña masa, una pesa, con la que ustedes
lo que tenga como masa. Puede ser un borrador, un afilador, lo que tenga como una masa, le ponen un hilito ahí. Y le ponen pegando una cinta. Luego, ya que después quitan la placa y le ponen colgando del otro orificio que hicieron, es decir, le dan la vuelta. Es decir, vuelven a quitar esto de aquí está la agujita, ya, digamos que le coloco acá y ahora el orificio quedó por acá, porque justo por aquí estaba el otro hueco que le hice. Colocan de nuevo aquí amarrando una piolita o un hilito con una respectiva masa. Y ahí ponen pegando con cinta. Donde se cruzan estos dos hilos que están aquí, allí es el centro de masa. ¿Sí? Ahí es el centro de masa y si es que el proceso matemático estaba bien, el punto que coincide con los hilos debe coincidir justo con el punto matemático que ustedes calcularon. ¿Ya? A ver, un ejemplo para que me entiendan. Vamos a suponer que quiero sacar el centro de masa de mi escuadra. ¿Ya? Lo ideal es hacer un orificio en tres lados diferentes, o inclusive con dos es suficiente, pero para estar más seguro, casi siempre se hace en tres lados diferentes. Hacemos un orificio aquí, qué sé yo, otro por aquí y otro por acá. Y lo que hago es esto, colgar en una agujita, de tal manera que esto quede justo en el aire. ¿Sí? Quede justo así. Vamos a imaginarnos que esto está en el aire. La aguja es esta. Ya digamos, estaba completamente horizontal, yo vengo y le cuelgo, y eso queda colgado. Ahí vengo, le pongo colgando también una masa, y justo queda colgado las dos cosas ahí. Entonces ahí pongo pegando esto y esto. No le muevo, ¿sí? Le dejo pegando ahí. Ahora le doy la vuelta a mi figura geométrica, a la placa, y le pongo colgando del otro orificio que le hice, ¿sí? Le pongo colgando, y de nuevo le pongo colgando otro hilo con otra masa justo ahí. ¿Sí? Y de nuevo le pegando con una cintita. Donde se cruzan los dos hilos que ustedes tienen, ahí es el centro de masa de las placas. Esa es una manera experimental. Es ahí sí, no importa la forma de las placas que ustedes tengan, puede tener una semicircunferencia, una bien complicada, de hecho con la forma que ustedes quieran, con el método experimental pueden sacar cualquier centro de masa. De ahí simplemente lo que tienen que hacer, digamos que salió por aquí, es un ejemplo. Lo que tienen que hacer es medir de nuevo cuánto mide en X, cuánto mide en Y y ya está. Sí, ese es el método experimental. Bien, entonces, lo que les decía hace ratito, el método experimental es muy sencillito en realidad para determinar el centro de masa de placas. Ahorita en la pantalla tenemos un diagrama de una práctica de laboratorio de cómo determinar el centro de masa. Es lo que yo les decía. Un soporte cualquiera, que puede ser unas varillitas de aquí, es solo para determinarlas, para armar, o sea, es un material de soporte, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos un orificio a cualquiera de la placa que tenemos y lo ponemos colgando con un hilito. Y también colgamos una especie de hilito con una partícula o con una masa. Como en el laboratorio hay masas de cualquier tamaño, pero si es que van a hacer esto en su casa, lo pueden hacer con un borrador, con una piedrita, no hay problema en ese sentido, igual cumple la misma función y hacemos esto. ¿Sí? El momento que tengamos esto de aquí, pegamos con una cintita esto para que quede fijo, ¿ya? Y lo que hacemos es, al hilo lo dejamos ahí, y a la placa le volvemos a colocar o le colgamos de otro punto, es decir, del punto de aquí o del punto de acá abajo, y le volvemos a colocar aquí, ¿sí? Y de nuevo trazamos con otro, o digamos, qué sé yo, otro hilo por aquí, y la unión donde quedan los dos hilos, ahí es el centro de masa, ¿sí? Es la manera más fácil de hacer. Entonces ahí no me importa la forma en la que tenga el centro de la placa, entonces yo puedo determinar el centro de masa. O lo otro, que les había dicho que con cálculo integral, que eso ya lo van a ver después, y eso no corresponde a esta asignatura. Ese es el método experimental para determinar el centro de masa de algunas placas. Teníamos el soporte, le colgamos la placa de uno de los orificios que ustedes le hacen manualmente,
colocan la cuerdita con una masa y le pegan con unas cintas. Después, al hilo le dejan ahí, sacan y le dan la vuelta a la placa y le cuelgan de otro orificio. Les había mostrado la imagen de por ejemplo, de este estudiante que está en un laboratorio de física. Ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí el material de soporte. Toda esta varilla con esta especie de polea que está aquí, es solo material de soporte, no es necesario. En su casa yo les decía que esto tranquilamente se puede reemplazar por un clavo que esté pegado en una pared, ¿sí? Entonces tenemos esta placa, puede ser de madera, de cartón, como ustedes lo quieran hacer en su casa, que les voy a pedir como tarea. Viene aquí hay un orificio. Si ven que aquí le han hecho un orificio, y acá le han hecho otro orificio, y me imagino que aquí debe estar otro orificio. Entonces le ponen colgando la placa, y también le ponen colgando a la cuerdita con la masa. Si ven que la masa está acá abajo, entonces después de eso le ponen pegando con una cinta aquí y aquí, y le dan la vuelta la placa y ahora le cuelgan del otro orificio, puede ser de este o de este, y ponen otro hilo con otra masa, o la misma masa si puede ser, porque ya quedó pegado el hilo hace rato, y digamos que el otro hilo le pasa cruzando por aquí. Pegamos cintita y justo donde se cruzan los hilos, ahí es el centro de masa. Bien, entonces, esa es la manera experimental de hacer, ¿sí? Esto lo hubiésemos hecho en el laboratorio si es que estuviéramos ahí, ¿sí? Pero ahora le vamos a ingeniar. Si es que lo pueden hacer en casa, ya les voy a preguntar para que me lo digan. Si lo pueden hacer en casa, lo hacen, ¿ya? Si es que no, sí, sería una manera de verificar experimentalmente si lo que ustedes hicieron, la parte matemática, coincide, si está bien o no. Porque ustedes ya construyeron unas plaquitas de papel en sus casos, entonces sería una manera de comprobar.